Esta conmovedora historia me fue contada por una persona de Nigeria, y los misteriosos eventos que compartió ocurrieron en 2015. Esta persona, a quien llamaremos Tunde para preservar su anonimato, vivió momentos de gran ansiedad debido al tormento que sufría su madre. Lo que estoy a punto de relatar desafía la lógica, pero para Tunde y su familia, esta experiencia es algo que jamás olvidarán. Todo comenzó con sucesos aparentemente comunes, cosas que la mayoría habría ignorado, atribuyéndolas al cansancio o a la ansiedad. La madre de Tunde, una mujer devota y profundamente religiosa, comenzó a ser perturbada con frecuencia durante su sueño. Durante las primeras noches, se despertaba empapada en sudor frío, sintiendo una opresiva sensación de que no estaba sola. Sus sueños se habían convertido en pesadillas recurrentes, llenas de criaturas amenazantes y ruidos extraños. A veces, eran gritos lejanos o el aleteo en el aire, como si algo acechara cerca, listo para atacar. Pero lo que más la aterrorizaba eran los sonidos de alas. Al principio, pensaba que era el viento, tal vez solo una coincidencia. Sin embargo, cada vez que escuchaba esos aleteos en medio de la noche, un miedo abrumador se apoderaba de ella, como si algo estuviera tratando de invadir su espacio personal. Por la mañana, cuando se levantaba para abrir las cortinas, a menudo encontraba, justo fuera de su ventana, un gran cuervo negro con plumas brillantes mirándola fijamente con ojos penetrantes. Este detalle, que para otros podría haber parecido trivial, se convirtió para ella en una señal ominosa, especialmente porque ocurría con regularidad, casi 2 veces por semana. Imaginen su miedo. Sentía que la observaban, que era cazada por esa criatura que aparecía a la misma hora, como si estuviera esperando algo. A veces la ventana estaba entreabierta, otras completamente cerrada, pero el cuervo siempre estaba allí. Comenzó a rezar con más frecuencia. Todas las noches, antes de dormir, recitaba salmos, pidiendo protección divina, esperando que eso alejara al extraño visitante nocturno. Pero a pesar de sus oraciones, las apariciones continuaban, las pesadillas persistían, y la presencia del cuervo se volvía cada vez más opresiva. Entonces, llegó la noche en que todo cambió. Esa noche, se había acostado después de rezar más de lo habitual. Se sentía más tranquila, convencida de que esta vez sus oraciones serían respondidas. Pero en medio de la noche, se despertó bruscamente, no por una pesadilla, ni por un simple ruido, sino por una presencia dentro de su propia habitación. Cuando abrió los ojos, se enfrentó a una escena de horror. El cuervo, el que nunca había cruzado la ventana, estaba justo allí, dentro de su habitación. A solo unos pocos metros de ella, se quedó congelada de miedo. Sus manos temblaban y su corazón latía a 1000 por hora. ¿Cómo había entrado ese pájaro? La ventana estaba cerrada. Esta escena parecía sacada de una mala pesadilla, pero era real. El ave la miraba. Su mirada era aguda e intimidante, como si esperara que ella reaccionara. Durante un momento que pareció una eternidad, se quedó paralizada, incapaz de moverse. Entonces, en un arrebato de terror y rabia, agarró una escoba cercana y comenzó a golpear al cuervo con toda la fuerza que le daba el miedo. El pájaro, que inicialmente no se movía, finalmente reaccionó tras varios golpes. Se levantó en vuelo, dirigiéndose hacia la ventana cerrada, pero, en un giro incomprensible, la ventana se abrió sola, como obedeciendo a una fuerza invisible, y el cuervo escapó en la oscuridad de la noche. Sin aliento y temblando, se quedó en el medio de su habitación, con la escoba en la mano, todavía sacudida por lo que acababa de vivir.
¿Cómo podía explicar este evento? ¿Cómo había entrado ese cuervo en su casa cerrada? Y, lo más desconcertante, ¿cómo había salido como si la ventana nunca hubiera estado cerrada? Al día siguiente, aún en estado de shock, decidió que no podía quedarse pasiva ante estos fenómenos inquietantes. Fue a ver a un pastor muy conocido en la zona por sus dones espirituales. Después de escuchar su historia, el pastor reveló una verdad aún más aterradora. El cuervo no era un pájaro común. Era una entidad maligna, una criatura convocada por la brujería. Según el pastor, ese cuervo era, de hecho, un miembro de su familia que utilizaba la magia negra para atormentarla. Esta revelación la dejó profundamente conmocionada. ¿Cómo podía alguien de su propia familia desearle tanto mal de esa manera? Pero el pastor, tratando de tranquilizarla, le dio consejos sobre cómo protegerse. Le recomendó ayunar y orar durante una semana entera, acompañada de alguien de la iglesia, alguien espiritualmente fuerte que la ayudara a enfrentar estas fuerzas oscuras. La semana siguiente fue intensa. Agotada por los eventos, la madre de Tunde encontró la fuerza para seguir las instrucciones al pie de la letra. Cada día rezaba, ayunaba y permanecía con el miembro de la iglesia. Y lentamente, pero con seguridad, comenzó a sentir un cambio. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. El sonido de alas desapareció y el cuervo ya no aparecía en su ventana. Después de un mes, todo había cambiado. La madre de Tunde finalmente encontró la paz. Los ataques místicos cesaron por completo y pudo volver a su vida normal. Sin embargo, esta experiencia dejó una marca indeleble en ella, un amargo recordatorio de una batalla espiritual que nunca olvidaría.